Esta es una consulta. Una ventana que tiene filtros desde y hasta, comúnmente, o puede tener un combo, puede tener checkbox, puede tener radio button, puede tener cualquier elemento visual, pero en la cabecera tenemos filtros que se van a aplicar en el seller que va a llenar la grilla de abajo, un botón buscar y un botón salir. Eso es la estructura estándar, bien estándar de una consulta. Filtros en la cabecera, botón buscar, botón salir también en la cabecera, y debajo una grilla que comúnmente no tiene que hacer scroll horizontal, con cada una de las columnas que yo necesito ver, donde en dicha consulta voy a ver información que es necesaria o que es pertinente para lo que yo necesito. O sea, en este caso, es una consulta de todas las cuentas que están activas. ¿Bien? Simple, me dicen los datos de la cuenta, la condición frente al IVA de la cuenta, el quit, la fecha en la cual se validó esa cuenta, el código de ingresos bruto y el vendedor que tiene asignado esa cuenta. De todas cuentas que están activas. Y yo puedo filtrar por cuenta código desde y hasta, puedo filtrar por la fecha de validado, puedo filtrar por vendedor desde y hasta. ¿Bien? Entonces si yo filtro, por ejemplo, de la cuenta 0 a la 1000, le doy a buscar. Bueno, el 3 de 5 no voy a encontrar nada. Voy a poner del 01, del 01, del 06. Parte el filtro por fecha. Bien, demora un toque. Las consultas suelen demorar, depende. Yo acá estoy filtrando todo mi histórico por fecha. Entonces depende de qué tan optimizada esté la consulta, esto puede demorar más o menos. Realmente no sé el código que tiene adentro, por ende no sé si va a demorar más o menos. Pero acá ven, me hace scroll horizontal, aunque chico un poquito la denominación y se ve bien. ¿Ok? Pero ven, me trae todas las cuentas que están activas del 0 al 1000, cuyo código de cuenta es del 0 al 1000, cuya fecha de validación es del 1 de enero del 60 a la fecha de hoy, y el vendedor es del 0 al 9999. ¿Bien? Si yo quiero, por ejemplo, puedo filtrar este vendedor, el 98, pongo acá, 98, 98, vuelvo a consultar y me trae solamente las cuentas del vendedor 98. ¿Se entiende? Esa es la idea principal. Y ninguna columna de la grilla es editable. Ninguna columna de la consulta es editable. Pero consulta es lo más dinámico que podemos trabajar día a día. Es lo que puede ser más, menos complejo sin tocar reglas de negocio, ¿no? Porque sí, en los ABM también puede ser muy complejo cuando hay reglas de negocio involucradas. Ahí sí se vuelve complejo. Pero sin hablar de reglas de negocio, solamente diciendo yo necesito ver estos datos de estas tablas, consulta es lo más dinámico que podemos hacer. Dependiendo de lo que el cliente necesita. Yo, por ejemplo, acá estoy conectado desde el menú tablas, donde solamente tengo la consulta de cuentas activas. Pero si yo me conecto desde el menú producción, por ejemplo, tenemos un montón de consultas. ¿Bien? Estas tres que son directas, o sea, me abre directamente la consulta de productos, me abre la consulta de remanente de cámara, y después por cada una tenemos más consultas, un montón de consultas. Todas pedidas por los clientes de acuerdo a, comúnmente cada transacción, por ejemplo la carga de tropas, tiene su respectiva consulta de tropas. ¿Sí? La valorización de tropa tiene su respectiva consulta de valorización de tropa. Comúnmente toda transacción tiene su consulta. Así que imagínense, si tenemos 100 transacciones, mínimo va a haber 100 consultas. Y podemos tener más consultas que me relacionen esas transacciones, por algún motivo. Consulta es lo que más suele haber en el sistema. Más que ABM, más que reportes, más que todo, consulta es lo que comúnmente suele haber más. ¿Sí? Por eso es importante este tema. Voy a abrir una consulta sencilla, vamos a ver cuál. Puede ser la consulta esta de cuentas activas. Para que veamos cómo es el trabajar una consulta.
propiamente dicho. ¿Sí? Sin meter mucha regla de negocio o mucho filtro dinámico que suele haber en consultas. Lo vamos a plantear así. ¿Bien? ¿Podemos tener consultas con combos? Sí. Por ejemplo, menú ventas. Por ejemplo, acá tenemos consulta con radio button. Esto puedo filtrar por todos estos desde y hasta, o puedo filtrar por un número particular de remito, por ejemplo. Entonces tenemos comportamiento de filtros dinámico. Estos filtros se tienen que armar dinámicos. Yo no siempre voy a filtrar por cuenta desde y hasta, frigorífico desde y hasta, usuario desde y hasta, sino que puedo filtrar por la PK del remito solamente. ¿Se entiende? Eso hace que cambie la lógica del filtrado. Esto sería una consulta, no es complejísima, pero es un poco más compleja de lo normal, porque tenemos esta lógica del filtrado dinámico. ¿Sí? Tenemos, qué sé yo, consulta de facturas detalladas, también. Misma lógica de filtrar por número no. Tenemos un combo acá. Bien. Checkbox. Otra cosa que suelen tener las consultas, y acá estaba, es que podemos tener totales, DFs de totales debajo. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hacen? Totalizarme todo lo que me figura en el detalle. ¿Sí? O sea, si esto me devuelve 10 registros, en donde el total son 100, 100, 100, 100, 100 cada uno, acá abajo me va a decir 1000. ¿Se entiende? Me suma todo lo que tengo en la columna total. Y así podemos tener totales varios. Totales generales de toda la consulta o totales de los registros que yo selecciono, que es el total selección. Ya acá también estamos ahondando en más complejidad. ¿Sí? Voy a poner los ramitos, no sé, de febrero, no sé cuánto será. De marzo. No sé cuánto puede demorar esta consulta. Yo la tiro así. ¿Sí? Dejémosla que piensen y les voy a mostrar otra particularidad que tienen estos formularios de consulta, donde tenemos filtros en la cabecera, botón buscar, botón salir mínimamente y una grilla abajo, y puede ser opcional totales debajo de la grilla. ¿Bien? Les voy a mostrar otra cosa que suele tener, que es lo que llamamos DLG de consulta. Otra cosa que les puedo ir comentando en el mientras tanto es que todo el trabajo de cursores y de consultas lo vamos a hacer siempre trabajando en el consultas.apl. ¿Por qué? Porque ahí van a tener funcionalidad, algunas que otras funciones, variables, lógica global, que les va a ayudar y les va a facilitar la vida. Bien, y es donde comúnmente tenemos nosotros las consultas. Todas las consultas del sistema están parando en el consultas.apl. Bien, todas las ventanas de consulta están ahí. Caso particular, tenemos refinería, donde tenemos un archivo consultas APL dependiendo del sistema. O sea, tenemos el consultas-administración.apl, el consultas-ventas.apl, el consultas-producción.apl y así otros más consultas, donde en cada uno, dependiendo del tipo, guardaron las consultas relacionadas a. O sea, en el consulta de administración guardaron todas las consultas que son de administración. Eso lo hicieron para no tener un solo archivo de consultas con 700.000 ventanas, sino modularizarlo. Y si alguien tiene que trabajar con una consulta de administración y alguien tiene que trabajar una consulta de producción, no estén pisados por el mismo archivo, sino que tengan dos archivos distintos. ¿Sí? Por eso se hizo más que nada. Pero en el resto de las empresas tenemos un solo archivo consulta. O sea, si un día les toca hacer una tarea en la cual fulanito está tocando la consulta de facturas y ustedes tienen que tocar la consulta de remitos de esa misma empresa, hasta que fulanito no termine su tarea, ustedes no pueden comenzar la suya. Porque está todo en el mismo archivo, consulta de APL. Por eso ahí va a empezar un poco de trabajo de coordinación de qué es lo que pueden hacer de acuerdo a qué es lo que está trabado, qué es lo que está tomado con Lisandro. ¿Sí? Y como les dije, nosotros vamos a estar trabajando en el consultas APL. ¿Cuál es la idea? Que ustedes no me renombren el consultas APL y me pongan, no sé, consultas fp.apl, ¿sí?
siempre sea consultas APL. Si ustedes los renombran, lo más probable es que les dé errores de referencia de duplicado. Y ahí estamos en problema porque van a perder parte de lo que ustedes estuvieron trabajando como progreso. Entonces es preferible que sigan trabajando en el consultas APL. Y si ustedes dejan código en el compartido del consultas APL, yo me voy a encargar de versionar en mi código para que no se me pise información de nadie, ¿sí? Pero ustedes trabajen en su propio consultas APL. Ahí está, esto ya devolvió datos. Ahora sí, otra particularidad que tienen las consultas es que si yo hago doble clic en una grilla, me abre un DLG de consulta. O sea, en este caso, la consulta de remitos me trae todos los remitos que cumplen con los filtros de arriba. O sea, tengo por cada fila un remito. ¿Sí? Si yo hago doble clic a un registro, veo todos los datos de ese remito en mayor detalle. ¿Bien? Porque la consulta me muestra pocos datos. Los datos primordiales que el cliente necesita. Pero si yo quiero ver el detalle del remito, por ejemplo, no lo voy a ver acá porque si no me va a abrir la consulta por cada artículo, por cada producto. ¿Sí? Entonces tengo que hacerle doble clic y de esa forma ver los datos en mayor detalle de ese remito. ¿Sí? Y esto es una ventana del tipo DLG. Yo no puedo volver a esta ventana de atrás hasta que no cierre esta ventana. ¿Se entendió? Esta es otra parte de lo que sería la lógica de consultas. Normalmente, cuando tenemos la consulta de una transacción, por ejemplo, consulta de remito, consulta de factura, consulta de cobranzas, si nosotros hacemos doble clic a un registro del detalle, me abre el DLG, porque es diálogo esta ventana, diálogo de consulta de ese remito, de esa cobranza, de esa factura. ¿Sí? Normalmente. ¿Y qué vemos en esa consulta, en ese DLG de consulta? Todos los datos de esa operación, de esa factura, de ese remito. ¿Sí? Entonces yo seleccioné el remito 103, 22, 49, 94 y me abrió el remito 103, 22, 49, 94. ¿Se entendió? Mucha de esa lógica de yo le hago doble clic y llama a una función DLG se trabaja con una función global. Bien, que ya se las voy a explicar cómo funciona. Pero es parte del trabajo de una consulta. ¿Sí? Voy a buscar otra consulta que tengamos esta posibilidad de hacer consulta DLG, pero que sea sencilla de digerir. A ver esta. Consulta de permiso de tránsito. Si hago doble clic, bien, me trae los datos del permiso de tránsito. Esta me puede servir para ver cómo funciona. ¿Sí? La consulta de permiso de tránsito es una consulta sencilla, tiene dos filtros desde y hasta, bien, un filtro para filtrar por chapa, bien, este por chapa del transporte, del camión que hace el transporte, bien, y puedo filtrar uno, dos, lo que sea, múltiple selección, bien, es un listbox de múltiple selección, o directamente puedo no filtrar por chapa y que me traiga todos, bien, una gran variedad en la lógica. Y esta consulta me trae los datos de los distintos permisos de tránsito. Bien, el permiso de tránsito, ¿qué viene a hacer? Los frigoríficos tienen que sacar carne para mandarla a un carnicero, a otro depósito. Bien, y por ende tiene que ir en viaje en un camión refrigerado. ¿Sí? Ese viaje no necesariamente es de 3 cuadras, puede ser de varios kilómetros, o sea, puede ser desde una ciudad a otra. ¿Ok? Como decirle, no sé, desde Colonia Carolla a Córdoba. ¿Sí? Por ende, el camión tiene que pasar por la ruta, ¿sí? Por la ruta interestatal, como se quiere decir. ¿Bien? ¿Y qué puede pasar? Que te puede parar la cana, diciendo, che, ok, o la cana, o Senasa, o quien sea, ¿bien? Puede pararte y decirte, che, ¿qué estás transportando?
Dice, estoy transportando carne. ¿Ok? Bueno, ¿dónde está el permiso de tránsito donde dice que vos podés transportar carne? Pues tiene que estar todo reglamentado. El permiso tiene que decir qué estás transportando, cuántos kilos, qué es lo que hay adentro, todo tiene que decir. Quién lo mueve, de dónde viene, a dónde va, quién lo va a recibir, todo tiene que estar. Los remitos donde indican qué es lo que estás llevando, todo tiene que estar ahí dando vuelta. Todo eso está embebido dentro de un permiso de tránsito. ¿Sí? Entonces esta consulta me permite ver los datos de ese permiso de tránsito. ¿Bien? Por ejemplo, acá el permiso de tránsito con este número de la fecha 1 de marzo tiene un código interno, ¿bien? Que es este serie número, la patente del camión donde va a viajar toda la carne, el destino, que es la dirección de destino, donde es en Losada, Altagracia, Villa del Prado, Villa General Belgrano. En este caso son varios destinos, ¿bien? Por eso están todos separados por coma. ¿Bien? Y la cantidad de kilos que está transportando. Está transportando 6.323 kilos de carne. ¿Bien? Si yo hago doble clic, veo los datos de qué es lo que hay en ese permiso. Más datos del permiso, el tipo de temperatura, si es refrigerada, si es congelada, si es conserva, los grados de temperatura, más datos, bueno, la misma patente, el tipo de utilidad que tiene ese transporte es para consumo, el tipo de refrigeración que tiene el transporte, un transporte de vapor, dicen, un montón de datos varios, ¿bien? El destino, el tipo de permiso, bla, 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 datos varios. Y la mercadería en tránsito, ¿qué es lo que estás llevando? Media res novillo, una media res de 116 kilos. Todas estas media res se están llevando dentro del camión. Y un par de caponcitos, un par de chanchos. ¿Sí? Todo muerto, obviamente. ¿No? Todo esto es lo que va dentro del camión. Y si nosotros vemos cada uno de esos artículos, bueno, en este caso no me permite ver más información, pero podríamos ver la trazabilidad que tiene ese producto. Sí, si se diera el caso. ¿Bien? Pero en este caso no se da. ¿Ok? ¿Se entiende? Puedo ver más información del registro que estoy seleccionando en la consulta principal. Consulta que me muestra datos reducidos o agrupados en el caso de los kilos, que me muestra el total de kilos, yo los puedo ver detallados. ¿Sí? Esa es la idea principal de las consultas. ¿Sí? Y del DLG de consulta. Pero un poco más de información de un registro que tengo los datos resumidos. ¿Sí? Y eso pasa en la gran mayoría de consultas. ¿Sí? De nuevo, todo esto, esta ventana está definida en el consultas APL. ¿Sí? En el 99.9% de los casos están definidas en el consultas APL. ¿Sí?